Ongi etorri guztioi. Y bueno, pues habéis visto que en el cartel anunciador de este acto tenemos dos partes la charla, ¿no? Primero tenemos una intervención de Fernando. Tras su intervención habrá posibilidad de hacerle todas las preguntas y dudas que consideréis. Y posteriormente, la segunda parte, pues ya vamos a recopilar algunos testimonios de personas de nuestros vecinos y vecinas que están con nosotros. Nos apetecía muchísimo hacer este acto porque en diferentes charlas y conferencias que hay aquí en la Casa de Cultura, pues hay dos tesis, ¿no? De que nuestros mayores no nos hablaban de la guerra por miedo, o tal vez nosotros no hemos tenido la capacidad de escucharlos. Y no tenemos pues ninguna pretensión de abrir viejas heridas, de rencones, sino todo lo contrario, aprender de lo ocurrido y bueno, pues más importante, ¿no? Que no vuelva a suceder. Tenemos la gran suerte de tener con nosotros a Fernando, que os puedo decir que es un todoterreno. Aparte de ser licenciado en Derecho y en Historias, es un apasionado de la naturaleza, ha escrito diferentes guías de naturaleza, es guía también de montaña y ha realizado más de 20 publicaciones de las diferentes comarcas de Cantabria sobre la guerra civil. Y en 2007 tuvo el gran acierto de hacer esta publicación sobre los valles de la Son, y su gran acierto es que incluyó dentro de estos valles a los municipios vizcaínos de Lanestosa y Carranza. Si entráis en internet vais a ver que tiene un amplio currículum y hoy en día pues es docente en nuestro vecino localidad de Ramaces. Por eso decía que está muy acostumbrado a los adolescentes y a los chavales, ¿no? Y lo que sí os puedo decir a modo de anécdota, que Fernando tiene una memoria prodigiosa, porque cuando le llamamos para hacer la charla y tal, pues esa técnica, bueno, y una vez estuve contigo, automáticamente se acordaba de Carranza. Sí, estuvimos allí en la iglesia de Villáñez, me comentasteis que cuando vino teníais un parque eólico en proyecto que estabais luchando en contra. O sea, que su memoria es prodigiosa y es de reconocer y agradecer su trabajo, porque encima los testimonios que fue recogiendo, y bueno, lo explica él posteriormente, lo hizo con su puño y letra, en cuaderno y todo apuntado. Y vamos al grano. Pues Fernando, muchas gracias por estar con nosotros y bienvenido. Buenas tardes a todos. Entonces, bueno, vamos a ir más al grano, y con esta imagen que ya llevan 10 minutos viendo, estará ¿dónde son? Pues es en las Agudas, hace 90 años, y la foto no es mía, obviamente, bueno, de hecho la encontré en internet. Bueno, pues es una foto de una iglesia del Valle de Carranza hace 90 años, y pues una serie de personas que ellos no sospechaban que unos años después les iba a sorprender una guerra que fue una guerra que partió por todas partes. Partió a las familias, partió a los grupos de amigos, la convivencia vecinal, una guerra civil, que hay guerras civiles, ha habido y por desgracia sigue habiendo en todo el mundo, y son las peores porque sus heridas son las que más tardan en cicatrizar. De hecho, han pasado 86 años y todavía siguen sin terminar de cicatrizar. Así que, bueno, pues han pasado ya tantos años que ya casi no queda nadie, que queda Gaspar y queda algún superviviente todavía de 103 años o más, pero prácticamente toda esa generación pues ya con el paso de los años ha desaparecido. Entonces yo lo que voy a intentar es dar una visión de cómo fue esa guerra aquí en Carranza, una comarca que se ve arrastrada por una guerra que ni empieza aquí ni termina aquí, se ve arrastrada como casi todos los sitios, y como, bueno, pues las consecuencias en el valle, en Carranza. Bueno, pues lo he intentado ilustrar con imágenes de la época, no siempre, claro, no siempre son de Carranza, pero bueno, para intentarnos ver un poco lo que está pasando en ese momento y cómo le afecta a nuestro valle. Entonces, bueno, pues esa guerra antes hay que hablar, a ver dónde está, aquí. ¿Cómo era Carranza? Pues el municipio, el territorio era el mismo, solo que había bastante más gente que ahora. En los años 30 Carranza tenía un censo de 4.500 habitantes, casi el doble que ahora. Claro, en aquella época la población, bueno, pues había mucha más natalidad, muchos niños, mucha gente joven, y la dedicación fundamental de la población era el sector primario. Casi toda la gente de Carranza vivía pues de la ganadería, de la agricultura, del sector primario, forestal, y era, pues bueno, un municipio rural como había tantos. A diferencia de otras zonas de Vizcaya, los municipios de la zona de la margen izquierda que eran industriales o los de la zona minera, pero aquí Carranza era una zona todavía estrictamente rural. Y bueno, esto es una imagen de, yo creo que es de la posguerra, pero bueno, podía ser antes de la guerra, un caserío carranzano característico. Ese es un poco el escenario. Luego, para ver un poco la sociedad carranzana de la época, una sociedad tradicional rural, en las últimas elecciones antes de la guerra, que fueron las de febrero del 36,
Bueno, ¿cómo queda aquí en el municipio los resultados? Bueno, pues el partido que ganó era la Comunión Tradicionalista, que eran los carlistas. El carlismo era un movimiento histórico que ya tenía 100 años de antigüedad, del siglo XIX, que había tenido un arraigo extraordinario en el País Vasco, y en Carranza fue el partido, la lista mayoritaria, que sacó 747 votos. Bueno, Gaitán es el alcalde de Marquina, que era el candidato de la Comunión Tradicionalista en Vizcaya. Entonces los votos, en aquella época no es como el sistema actual, y votaban a un candidato y tenían varios votos, de manera que no siempre la lista sacaba los mismos votos, porque había un candidato que era más simpático y le votaban más y a otro menos. Pero bueno, el candidato, digamos, mayoritario en Carranza es Gaitán, tradicionalista, saca 747, el segundo partido era el PNV, 601, Heliodoro de la Torre, que era el candidato, y el Frente Popular, que he puesto de izquierdas para aclararlo, porque el Frente Popular, el nombre, agrupaba al Partido Socialista, al Partido Comunista, algunos otros partidos menores, Izquierda Republicana, Unión Republicana, y era un partido, bueno, una coalición, perdón, que agrupaba a las izquierdas y que ganó las elecciones a nivel estatal, pero que en Carranza quedó en tercer lugar, bastante detrás de las otras dos listas, y sacó 379. Bueno, esto es un poco la división política que había en el municipio en vísperas de la guerra. Entonces vamos a ver, el nacionalismo vasco ya tenía una importancia, estaba arraigado en el municipio, pero no era la fuerza mayoritaria, que era el carlismo. Y es que ese carlismo que se presenta a las elecciones, en esa época, era un partido que ya desde hace años estaba preparando una sublevación contra la República. El carlismo era un movimiento monárquico, su lema era por Dios, por la patria del rey. Entonces la República para ellos era el fin del mundo, era una cosa, una república laica, atea, para ellos era el horror. Y el partido, con la Comunión Tradicionalista, se estaba preparando desde hace años militarmente, tenía una milicia que se llamaba el Requeté, que hacían incluso instrucción. Esta foto está hecha en los montes de Urquás, en Navarra, pero también se entrenaban en Urquiola, se entrenaban en Orduña, y a veces a la luz del día, tampoco se escondían demasiado, porque para ellos, bueno, pues la República era, ya digo, el acabose. Entonces, la Comunión Tradicionalista estaba en la trama golpista que dio lugar a la Guerra Civil, y en Carranza no sé si tendría mucho entrenamiento o no, pero en Vizcaya sí que tenía varios cientos de hombres que los domingos, antes de ir a misa, pues iban al monte a hacer instrucción, incluso había trasiego de armas por ahí, había mandos militares que se habían entrenado en Italia para la sublevación, es decir, que ya había una milicia ahí preparando la sublevación. Ya digo, en Carranza yo no sé si había gente realmente implicada en ello o simplemente eran mutantes, pero en Vizcaya sí que tenía arraigo el carlismo. Bueno, pues esa milicia va a contactar con la trama golpista. De hecho, en el monasterio de Irache, en Navarra, el general Mola, que era el coordinador que preparó toda la trama golpista, se juntó pues, con los líderes carlistas y demás para comprometer la preparación del golpe, no solo con los carlistas, también con la falange. O sea, había una trama militar golpista en los cuarteles, entre ellos el de Bilbao, y había una trama civil de partidos, en concreto la Comunión Tradicionalista de la Falange. Y en Bilbao también había una trama golpista. Este es el desaparecido cuartel de Basurto, de Garellano, que era el regimiento, donde había algunos oficiales implicados, pero no todos, y es un tema que se conoce muy poco, y recientemente ha salido un libro que está aquí precisamente, de Javier de la Colina, con información inédita de toda la trama golpista de uno de los oficiales que escribió en sus memorias, y han aparecido y se sabe todo lo que estaban preparando, solo que esa trama fue desarticulada. En el momento que se levantan varias guarniciones, primero en Melilla, luego en Canarias, en varios sitios de la península, en Bilbao los que van a levantarse, pues bueno, no se ponen de acuerdo, el gobernador civil se entera y les aborta la sublevación, y Bilbao no hay sublevación, pero la habían preparado. Y había gente en Bilbao, en varios pisos de la Gran Vía, por ejemplo, esperando órdenes para ver cuándo salimos, y sale la guarnición y salimos a la calle. Solo que aquí en Bilbao fracasó. Lo mismo que fracasó en Santander, pero en San Sebastián sí salieron a la calle, solo que las milicias de la CNT hubo unos combates en la calle y les desarticularon. En Vitoria salieron y triunfaron, en Burgos salieron y triunfaron, en Bilbao no llegaron a salir, pero la trama estaba extendida también en Vizcaya. Bueno, pues esa trama va a estallar el 17 de julio de 1936, va a estallar en Melilla, dando inicio a la Guerra Civil, no sé, ahora. Y luego va a ser una especie de cascada de guarniciones que se sublevan. En el caso de Vitoria y Pamplona se van a sublevar el día 19, y bueno, el 19 es cuando sale el bando del general Mola en Pamplona. Este es el diario de Navarra, que ese día saca pues declarando el estado de guerra, y el general Mola declara que el ejército se hace con el mando del país, no reconoce la autoridad del gobierno, y es el ejército el que se hace con el control de toda la región militar. Esa trama va a triunfar en Navarra y en Álava.
va a fracasar en San Sebastián, porque el ejército que se subleva en Loyola pues no consigue hacerse con la ciudad. En Bilbao ni siquiera llegan a salir, aunque ya digo que había oficiales, y en Santander también fracasa, y en Santoña, que había otra guarnición, fracasa, que también había gente implicada. De hecho, los de Santoña fueron a Burgos en un coche a buscar el bando, pero hubo un chivatazo, y cuando volvieron con el bando les están esperando y les metieron al calabozo. Ya sabían que venían, pero vamos, que podía haber triunfado la sublevación en Bilbao o en Santander y la guerra se hubiera desarrollado de otra manera. El caso es que esa sublevación fracasa en unos sitios, pero triunfa en otras, y eso es lo que da lugar a la guerra. Si fracasa en todos los sitios, hubiera pasado como en el año 32 la sublevación de Sanjurjo, o como la del año 81 de Tejero, que triunfa, o sea, ¿en dónde? Pues nada, en un sitio y fracasa. Pero, como se quedó a medias, eso es lo que da lugar a la guerra. Si hubiera triunfado en todos los sitios, hubiera habido una represión terrible, pero no hubiera habido guerra como tal. Pero al quedar a medias es cuando se produce esa guerra. Entonces, en unos días, todo el territorio español de ese momento, que incluía lo que es hoy, más el Marruecos español, que era el norte del actual Marruecos, y, bueno, pues las colonias que había en África, en la actual Guinea Ecuatorial, el Sáhara Occidental, queda dividido en dos zonas. La zona que hemos puesto en azul es donde esa sublevación triunfa y los militares golpistas se hacen con el dominio, y la zona donde esa sublevación fracasa, en principio, el dominio es del gobierno de la República, en teoría, pero en muchos sitios tampoco va a ser así, porque en muchos sitios son comités locales los que se hacen con el poder y son los que ejercen el poder efectivo. Comités locales que en unos sitios son de la CNT, en otros sitios son socialistas, y esos, depende un poco la idea de cada partido, pues van a hacer más o menos caso al gobierno de la República, que en ese momento está en Madrid. Sobre todo los de la CNT son los que menos caso van a hacer al gobierno y van a ir un poco por su lado. Pero bueno, el caso es que esas dos zonas van a quedar divididas por unas líneas de frente que se van a crear en pocos días, y a lo que nos interesa a nosotros, nos olvidamos del resto. Esto es para focalizar en lo que es Euskal Herria. Quedan dos zonas, Navarra y Álava, quedan prácticamente enteras dominadas por los militares, salvo la zona norte de Álava, lo que es la zona, digamos, de Álava que vierte aguas al Cantábrico, la zona de Amurrio, la zona del Valle Ayala y Odio, y otro valle, Aramayo, que es un valle que está al lado de Guipúzcoa. Eso queda en zona republicana, pero bueno, la mayor parte de Álava y toda Navarra queda en zona franquista, que todavía no se llama franquista, es zona sublevada. Y la República, de momento, domina Vizcaya y Guipúzcoa, pero vamos a ver que Guipúzcoa, en poco tiempo, va a ser objetivo primordial de las fuerzas sublevadas en Navarra, que su objetivo es ir a San Sebastián para socorrer a las tropas del cuartel de Loyola que se han sublevado y cortar la frontera de Irún para que esta zona republicana del norte no tenga conexión con la frontera. Y bueno, pues esa va a ser la prioridad, y de hecho la sublevación está ya en Navarra el 19 de julio y ya el 13 de septiembre ya han cogido San Sebastián, y ya está rota la comunicación costera, o sea, litoral con Francia, con lo cual este frente norte queda totalmente aislado por tierra, por mar, porque la flota del norte, el Ferrol, está dominando el Cantábrico, y por aire, porque la aviación que había en el norte era casi inexistente, 4 aviones y apenas había campos de aviación, con lo cual todo el norte, Asturias, Cantabria, Vizcaya y Guipúzcoa, van a quedar como un pequeño enclave rodeado totalmente. Ese es el contexto en el cual la guerra civil se desarrolla aquí en Vizcaya y en concreto en Carranza, en una zona totalmente aislada del resto de la zona republicana, que es la zona pues, hacia Madrid, Mediterráneo, sur. Bueno, ya vamos a lo que nos interesa. Esa sublevación ha fracasado en la cornisa cantábrica, pero ese enclave de Asturias, Cantabria, Vizcaya y Guipúzcoa va a quedar rápidamente reducido. Por un lado, desde Asturias, toda la zona, digamos, occidental de Asturias va a ser conquistada en 2 meses por las tropas que vienen de Galicia, en dirección a Oviedo, que también se había sublevado, y por la zona oriental, Guipúzcoa, en el mes de septiembre, va a caer en manos de los sublevados también, con lo cual al final solo va a quedar media Asturias, Cantabria y Vizcaya. El enclave del norte va a ser mucho más pequeño. Y otro hecho muy importante es que esa sublevación y ese contexto de guerra es el que va a determinar que se dé la autonomía al País Vasco, que es una cosa que a veces la gente no sabe. La República no dio la autonomía al País Vasco. En el 31 se planteó un estatuto, el Estatuto de Estella, y las Cortes de la República lo rechazaron. Sobre todo era por motivos confesionales, porque ese estatuto era confesional. Es decir, era católico, una autonomía católica, y eso el gobierno de la República dijo que no. La izquierda se opuso porque ese estatuto lo había promovido el PNV y los tradicionalistas. Entonces, ese estatuto no fue admitido, el de Cataluña sí, y el País Vasco en 1936, al estallar la guerra, todavía no tenía estatuto de autonomía. Cuando estalla la guerra, el gobierno de la República se ve obligado a darle autonomía al PNV porque dice, es que si no le doy autonomía, igual no nos van a ayudar, e incluso hasta se van a ir con nosotros.
es una forma de amarrar al PNV, que se quede con nosotros, y le concede la autonomía y se crea el gobierno de Euskadi. El gobierno de Euskadi surge ya durante la guerra, en octubre de 1936, iniciada la contienda. Entonces, en esos primeros días el caos es total, porque también la gente no sabía muy bien lo que estaba pasando. El medio de comunicación de la época, sobre todo, era la radio, y la radio daba noticias contradictorias, no se sabía muy bien qué sucedía. Y los que combaten son milicias. Milicias que son pues, los obreros de una fábrica, que son bueno, grupos armados, con algún dirigente sindical al frente, con la ropa que ellos encuentran en casa o que requisan por ahí, con armas de caza o con fusiles que incautan en algún cuartel, y una mezcla en la cual hay guardias de asalto que se han mantenido fieles a la República, obreros, milicianos, a veces hay una especie de batiburrillo de gente, como bien muestra esa foto, que son los que están luchando, pero son milicias, no son combatientes profesionales. Muchos tenían la formación que habían hecho el servicio militar y les habían enseñado a disparar, pero eso, claro, es un ejército muy precario. En el otro lado, aunque había militares profesionales, también había milicias, había mucha gente que también estaba en una situación similar. Y en ese contexto, también en agosto de 1936, los partidos nacionalistas, sobre todo el PNV, pero también otros dos que son muy olvidados, Acción Nacionalista Vasca y Hagi-Hagi, forman sus propios batallones o sus propios milicias, que los van a llamar Gudaris. De ahí viene el nombre Gudari, Guda, guerra, Gudari es el que hace la guerra, el soldado, y el nombre de Gudari se lo aplican, o se lo aplicamos a los combatientes nacionalistas que luchan en el bando republicano, es decir, los que estaban pues, en estos batallones del PNV o de la Acción Nacionalista Vasca. Pero los que luchaban en los batallones de la CNT o de la UGT o del Partido Comunista, esos no eran gudaris, se les llama milicianos, pero ellos no eran ni nacionalistas ni se consideran a sí mismos gudaris. De manera que los que luchan en favor de la República en Euskadi, una parte son gudaris, pero otra parte no son gudaris, son milicianos. Y es otra de las peculiaridades de la guerra aquí en Euskadi, y es que las milicias y los batallones se forman por partidos políticos o por sindicatos. O sea, los batallones tienen una ideología y tienen una homogeneidad política. Eso se desprende muy bien cuando ves los nombres, ¿no? Pues si es el batallón, pues Aranagoy, pues es del PNV, obviamente. El batallón, pues Durruti, pues ese es de la CNT. El batallón Karl Liebres, que era un dirigente comunista alemán, pues ese es comunista. Entonces, según el nombre, pues vas un poco viendo la orientación de ese batallón. En otros sitios no sucedía así, los batallones eran más bien pues, bueno, pues por las quintas, entraban los de esta quinta en este batallón, iban numerados. Pero en el ejército de Euskadi los batallones tenían un sesgo ideológico muy marcado, de manera que había unos batallones de gudaris nacionalistas que no obedecían tanto al gobierno de la República, sino más bien al gobierno vasco, y otros batallones que también eran del ejército de Euskadi, pero que eran batallones de otras ideologías, sobre todo socialistas, comunistas y anarquistas. Bueno, pues esto es un batallón de gudaris que se le reconoce, aparte porque combate con la Ikurrilla, no con la bandera de la República, y porque son los únicos batallones del ejército de la República que tenían capellán. Es otra peculiaridad, porque, y eso da muchos problemas, porque tú estás en un frente, el batallón de ahí al lado es de la CNT, y mientras nuestros gudaris con su capellán hacen misa, los de la CNT están destrozando el retablo de la iglesia y quemando el retablo y si pillan al cura le matan también. Entonces, hacer la guerra con unos aliados con los que tienes una división ideológica tan marcada es muy complicado. Eso dio muchos problemas. Pero bueno, vamos a seguir con el tema. El caso es que en principios de octubre se forma ese gobierno de Euskadi, por primera vez se genera una autonomía reconocida por el Estado español con representación de diversos partidos políticos, la mayoría y el presidente, que es Aguirre, el que había sido alcalde de Guecho, del PNV, pero hay consejeros de todos los partidos de izquierdas. Había consejeros socialistas, comunistas, de Izquierda Republicana, Unión Republicana, había uno de Acción Nacionalista Vasca también, lo que no había ninguno de la CNT, por dos motivos. Uno, porque los anarquistas por principio son reacios a cualquier gobierno. Es como una incoherencia. En el gobierno de la República en este momento entran 3 ministros anarquistas y la primera ministra española, Federica Montseny, bueno, si a mi hija o a cualquiera hija de cualquiera no sabe hacer una hija ministra es un orgullo, pues en esa casi la echan de casa. Una familia anarquista nos has deshonrado, una hija nuestra ministra, o sea, eso es como una aberración para los anarquistas, que no queremos Estado. O sea, generó muchas controversias dentro del propio anarquismo el que hubiera ministros anarquistas. En el gobierno de Euskadi no hubo ministros anarquistas, la CNT quedó fuera, y también el PNV, que era un partido, como se decía entonces, de orden, y el Lehendakari Aguirre y demás eran gente cristiana y católica, no querían a la CNT en su gobierno porque para ellos eran, o sea, todavía más enemigos que sus enemigos. O sea, ellos aspiraban a mantener una estructura social y la CNT aspiraba a destruir el Estado y destruir la sociedad actual y hacer otra nueva en la cual la religión no tenía cabida.
Claro, el PNV era un partido confesional católico. Lo primero, Jango y Coa. Entonces, claro, los anarquistas, Jango y Coa, era barrerlo de la faz de la tierra y quemar la iglesia. Entonces, el Partido Nacionalista y la CNT eran, o sea, antítesis, total. Lucharon, pero no entraron en el gobierno. Bueno, total, el primer invierno de la guerra se desarrollan los combates lejos de aquí, sobre todo en torno a Madrid. El frente norte durante los meses de invierno va a quedar en un segundo plano, porque la prioridad de los ejércitos es pues, tomar Madrid o defender Madrid, y en ese momento la República en el norte organiza un ejército que en realidad son 3. ¿Por qué? Porque aunque teóricamente hay un organigrama del ejército del norte con un general y 3 cuerpos de ejército, pero el ejército de Euskadi va por un lado, el de Santander por otro y el de Gijón por otro. Son 3 ejércitos que, bueno, pues combaten juntos y se comparten batallones y demás y hay ofensivas, pero hay problemas entre los mandos militares y en concreto, sobre todo, con el Lehendakari Aguirre, que había asumido también no solo la presidencia, la Lehendakaritza, sino también la cartera de defensa. Es insólito por la situación de guerra que una autonomía tenga un ministerio, una cartera de defensa. Pero bueno, debido a la situación de guerra se entendía y Aguirre pues, también asume el mando de las tropas del cuerpo de ejército de Euskadi. Entonces, todas esas milicias que había, pues un poco organizadas improvisadamente, se forman batallones ya organizados con 600 hombres, un comandante, 4 compañías, cada una, bueno, pues una numeración y demás. Esto es uno de ellos, se llama gente a filas, ya no solo son los voluntarios, los milicianos, ahora tienen que venir todos los que hayan nacido en el año pues, 1917, que son la quinta del 38, los de 1918, la quinta del 39, todos a filas. Y entre ellos hay mucha gente que no tiene ningún interés en ir a la guerra, como siempre pasa, y algunos incluso simpatizan con el enemigo. Eso pasó mucho en la guerra civil. Te llaman a filas y yo soy de la otra idea, pero obviamente no lo puedo decir, tengo que ir. Y muchos de los combatientes simpatizan con el enemigo y a la primera ocasión se pasan al enemigo. Eso en la guerra civil fue muy habitual y bueno, y tiene su lógica. El caso es que ese nuevo ejército, en noviembre del 36, cuando Madrid estaba muy cerca de ser tomado, el gobierno de Madrid de la República se ha desplazado a Valencia y piden auxilio al norte, por favor, lanzar una ofensiva en el norte para distraer un poco, porque si no Madrid está a punto de caer, y se lanzan 3 ofensivas de cada uno de los ejércitos del norte, una en Oviedo, otra en el norte de Burgos desde Santander, y la de Euskadi se dirige hacia Vitoria. Entonces esa ofensiva ha pasado a la bibliografía de la guerra civil como la batalla de Villarreal. Villarreal hoy se llama Negucio, es un pueblo que está a 20 kilómetros al norte de Vitoria, y la ofensiva de ese cuerpo de ejército de Euskadi hacia Vitoria queda detenida, se estanca ahí en Legutio, en Villarreal. Yo pongo Villarreal porque es el nombre de la época y en todos los libros aparece como batalla de Villarreal, que es bueno, pues como lo mismo que la batalla de Stalingrado, ya no se llama así, pero en la guerra la batalla es Stalingrado, aunque hoy se llama Volgrado, ¿no? Pero bueno, esa batalla de Villarreal hubo cientos de muertos allí, fue un desastre absoluto y no llegan a tomar Vitoria, se quedan a 20 kilómetros y se dan cuenta que la guerra es algo más serio de lo que pensaban, que no es solo valentía y avanzar y demás, sino que tiene unas tácticas, hace falta un material, bueno, pues que es algo más complicado. Entonces el gobierno de Euskadi, a la vista de, pues bueno, del desastre, ya renuncia a hacer más ofensivas y se adapta a defender Vizcaya, que es lo que, digamos, gobierna realmente. El gobierno de Euskadi gobierna Vizcaya. 2 pueblos de Guipúzcoa, que son Eibar y Elgeta, y algunos pueblos del norte de Álava, que son los que he dicho antes, Aramayo, Llodio, Amurrio, Artziniega, Okondo y Ayala, bueno, no sé, alguno más por ahí, esa zona. Pero el resto de Euskadi no lo gobierna, está ya en zona sublevada. Y esa defensa de Bilbao, sobre todo, se va a confiar en un conjunto de fortificaciones que se conoció con el nombre de Cinturón de Hierro de Bilbao. En torno a 20 kilómetros de Bilbao se construyen un montón de búnkers y demás, siguiendo la técnica de la Primera Guerra Mundial, con la confianza de que si ese avance sobre Bilbao, pues esas fortificaciones iban a permitir su defensa. Bueno, mientras tanto, Carranza es zona de retaguardia. Aquí no hay frente, el frente más próximo está en el norte de Burgos, entre el Valle de Mena y Villarcayo, en esa zona, donde hay combates bastante fuertes, pero aquí en el Valle de Carranza estamos un poco lejos, y lo que sí sucede, bueno, como pasa en los 2 retaguardias, es que hay represión. Entonces, Carranza, los primeros 13 meses de la guerra, desde julio del 36 hasta agosto del 37, hasta el 24 de agosto, Carranza está en zona republicana. Esa primera parte, hay, en la represión de retaguardia de la zona republicana, en Carranza hay 9 muertos de vecinos. Cuando hablamos de vecinos, porque a veces matan a uno pero que no es de aquí, entonces intentamos computar siempre al número de los que vivían aquí. Y a cada uno donde vive, porque a veces al de aquí, bueno, los de Carranza varios les matan en Bilbao, no les matan aquí, pero claro, yo les computo como de Carranza, aunque le hayan matado en Bilbao. Bueno, pues mueren 9 de ellos, entre ellos había 3 curas de Carranza, 3 párrocos, que eran tradicionalistas, pero no los matan aquí en Carranza.
los habían detenido, los habían llevado a Bilbao y estaban encarcelados en un barco que se llama el Cabo Quilates. Eso fue muy habitual en la guerra, improvisar cárceles en barcos o en edificios que no eran cárceles, pero como tenía mucha gente presa no sabían dónde meterlos, y estos barcos estaban fondeados en la ría. Digo el Cabo Quilates y otro barco que era el Altuna-Mendi. Bueno, pues hubo 2 asaltos al barco, el primero fue el 25 de septiembre, hubo un bombardeo en Bilbao, y la gente, pues después del bombardeo, pues fueron allí una multitud de gente pues, con ganas de venganza y asaltaron el barco. Y bueno, asaltaron los dos ese día, el Cabo Quilates y el Altuna-Mendi. Y luego hay un segundo asalto el día 2 de octubre, o sea, los dos son con una semana de diferencia, y ahí matan a 5 de esos vecinos de Carranza. Es decir, los que les matan no se sabe quién ha sido, pues gente que vivía por allí. Pues, a ver, si los barcos están amarrados en Baracaldo, pues irían de Baracaldo, de San Estado, de Bilbao, de Portu, los de Carranza no fueron. Pero bueno, les pilló allí en el barco y mueren esos 3 sacerdotes y otros 2 vecinos de Carranza en esas matanzas junto con más gente. Pues sí, aquí nombro algunos casos porque hay muchos, no puedo nombrar a todos. Luego si alguien tiene alguna pregunta, porque los nombres tampoco los sé de memoria, pero los puedo consultar. Y luego otros 3 muertos en Carranza son guardias civiles, que esos guardias civiles no se habían sublevado, porque la Guardia Civil, claro, todo el mundo dirá, "Buah, se sublevarían todos". Pues no, la Guerra Civil también parte de la Guardia Civil por la mitad, y la mitad de la Guardia Civil se subleva y la otra no. De hecho hay guardias civiles que se mantienen fieles a la República y luchan hasta el último día. Y, por ejemplo, en Santander, los primeros fusilados por los nacionales son guardias civiles. ¿Por qué? Porque no se han sublevado. Te parecerá poco, no se han sublevado. Eso ya con eso es suficiente para fusilarlos. Entonces dices, si me sublevo, pues... Pero si no me sublevo, me fusilan. Y si me sublevo y sale mal, también me fusilan. O sea, había mucha gente que realmente se subleva según donde me toca. Bueno, pues estos guardias civiles les habían, como no se confiaban de ellos, les habían desarmado y les habían dado pues, palas y herramientas y les tenían haciendo fortificaciones, trincheras. Y estaban fortificando, este es el mazo donde está el repetidor, y esta es bueno, la carretera que va de Carranza hacia la Nestosa, en la loma de Igual, pues están haciendo trincheras por ahí y ahí en 2 episodios distintos matan a 3 guardias y a un maestro navarro que no sé muy bien qué hacía allí, pues la habían traído de otro sitio, no sé, tampoco sé muy bien por qué los mataron, pues bueno, alguna venganza, alguna historia y los matan allí. Entonces son otras de las víctimas que hay aquí en Carranza, junto con un señor que le matan el día de la retirada, que era un señor que era nacionalista vasco, pero tampoco sé muy bien, decían que se habían sido asturianos, bueno, no sé quién le mató. A veces en la guerra tampoco sabes muy bien lo que ha pasado. Tú ves que ha matado a alguien ese día por armas de fuego, puede ser por motivos políticos y a veces tampoco son rollos vecinales que tampoco a veces alcanzas a saber lo que ha pasado. Bueno, pues ese sería el balance de esa represión. Luego, después de unos meses en que los frentes están lejos, en el 31 de marzo del 37 empieza la ofensiva del norte. Ya se dan cuenta que Madrid no cae y la prioridad del ejército franquista va a venir al norte y primero van a querer coger Vizcaya y luego terminar con todo el frente del norte. Y el general Mola, que era el jefe del ejército del norte, da un ultimátum de que si no se rinde Vizcaya la voy a arrasar. Y el 31 de marzo empieza la campaña y empiezan arrasando, bombardeando Durango. Y hubo más de 200 muertos ese día del bombardeo de Durango, que fue una de la aviación italiana. Pero bueno, era una de las 3 aviaciones que iba en el bando franquista, la italiana, la alemana y la propiamente franquista nacional. Va a haber otro bombardeo, el más conocido, el de Guernica, el 26 de abril, pero hay muchos más. Bueno, el caso es que esa ofensiva va a durar varios meses, toda la primavera del 37, y va a ser cuando realmente Vizcaya vive esa guerra con toda su intensidad, sobre todo bombardeos, combates, movimientos de tropa, todo lo que es el horror de la guerra, en Vizcaya se va a centrar en esos meses. Este es el jefe del ejército del norte franquista, que es el general Mola, que no llegó a ver la entrada de Bilbao de sus tropas porque muere unos días antes en un accidente de aviación en Burgos, pero bueno, es el que dio ese ultimátum de que iba a arrasar Vizcaya. Y en ese primer día de la ofensiva empiezan con esos bombardeos que ya digo, se van a prolongar a lo largo de toda la ofensiva. Eso es una foto de la iglesia de Durango después del bombardeo. Además es que hubo muy mala suerte porque cayeron bombas en las iglesias, que justo había gente en misa y se derrumbó el techo y demás. O sea, que dentro de la mala intención del bombardeo, pero a veces hay casualidades que son todavía peores, ¿no? Que coincide que hay una congregación de gente. El caso es que ese es lo que llaman el bombardeo olvidado, porque fue un bombardeo que no trascendió apenas y fue el número de muertos el más dañino que hubo en Vizcaya. Luego hay combates también terribles en los montes. Vizcaya pues es una región muy montañosa y algunos montes todavía es el Saibigain, encima del puerto Urquiola. Bueno, pues todos estos hoyos son los cráteres de los bombazos. O sea, es un campo de batalla que se conserva después de 85 años con todos los bombazos, que es impresionante, ¿no?
el Saibigain. Este le bautizaron, ¿no?, como el Monte de la Sangre, porque ahí hubo varias veces cambio de manos, lo cogieron uno, lo recuperaban, lo volvían a coger. Bueno, pues eso pasó en varios montes, en el Vizcardi también, en Jatamendi, en Soyube. Bueno, hubo un montón de montes de Vizcaya que fueron escenarios de esos combates. El bombardeo de Guernica, el más conocido, perdón, pone el 25, es el 26. Bueno, al hacer el PowerPoint a veces pasa un poco con prisas y tal, y es el 26, no el 25. Y el bombardeo de Guernica es el más conocido, no tanto por el número de muertos, que son bastante menos de los que se dijeron, pero sobre todo porque fue sistemático, arrasó todo el centro de Guernica, fue una destrucción premeditada de una localidad, y ese bombardeo tuvo mucha trascendencia porque un periodista británico pues es el que lo dio a conocer. Que si no llega hasta ese periodista hubiera sido como el de Durango, no lo sabe nadie, pero casualmente estaba ese tío y ese era el periodista del Times, que era un periódico de derechas. Como el periódico de derechas, la gente lo creyó, porque si lo publica un periódico de izquierdas, dicen, bueno, eso es propaganda de los comunistas, pero el Times, que es un periódico conservador, si lo dice eso, ¿cómo será para que lo diga el Times? Entonces trascendió en Inglaterra y en todo el mundo y se convirtió en uno de los bombardeos más conocidos de toda la historia. Y además Picasso, que en ese momento estaba en París preparando la exposición universal, hizo ese cuadro, que encima era Picasso, que era ya una relevancia mundial del arte, con lo cual, desde el punto de vista mediático, la República dio a conocer un episodio que, lo mismo que había pasado en Guernica, había pasado en Durango, había pasado en Ochandio. Al principio de la guerra hubo 50 y tantos muertos en un pueblo pequeñito, que tiraron bombas allí, murió medio pueblo en el bombo. O sea, eso había quedado olvidado nadie, porque no había periodistas, pero aquí estaba un periodista del Times y estaba Picasso y lo sacaron. Entonces, bueno, el tema de las cifras, yo he puesto unos 150, hay 126 identificados. Pueden ser 150, puede ser tal, pero las cifras que dieron en su momento de 1000 y pico no salen por ningún lado, es que no están sobredimensionadas, ¿eh? Pero bueno, ahora no vamos a polemizar con ese tema porque, o sea, 150 muertos es una barbaridad, ¿eh? Aunque no sabemos si son unos más o unos menos, pero vamos, que las cifras se han revisado a la baja. Bueno, el caso, esa campaña se va acercando a Carranza y el cinturón de hierro, el 12 de junio del 37, en la zona de la Ramechu, es donde rompe el cinturón y ya esa línea de fortificaciones ha sido desbordada y Bilbao ya casi no queda defensas, queda la loma Archanda hasta Santo Domingo, ya es lo único que queda para defender Bilbao, y el Lehendakari se retira de Bilbao con el gobierno de Euskadi a Trucíos, aquí a la zona occidental de Vizcaya, porque ven que ya va a caer Bilbao, no hay manera de defenderlo, y queda en Bilbao una junta de defensa para intentar, bueno, pues hacerse cargo de la situación, pero el gobierno vasco y unos 100.000 vascos refugiados de Guipúzcoa, que habían venido primero a Vizcaya y ahora de Guipúzcoa y Vizcaya, e incluso algunos de Álava, hacia entonces provincia de Santander, huyendo del avance franquista, más de 100.000, es que no hay estadísticas, obviamente, ahí salía todo el mundo, nadie hacía cuentas de cuántos se iban. Bueno, pues salen en trenes, en coches, camiones, andando en carros, con todo lo que pueden encima. Las imágenes que hemos visto de la guerra de Ucrania o de tantas otras guerras, eso pasó aquí en el verano de 1937. Unos 100.000 refugiados huyendo como pueden, bajo los ataques de la aviación, huyendo de Bilbao hacia aquí, hacia las Encartaciones y hacia Santander. En Bilbao, ¿qué hacen? Pues vuelan todos los puentes, la ría la utilizan como foso, el puente Vizcaya también lo volaron entre las Arenas y Portugalete, y lo que sí hacen es proteger las industrias. ¿Por qué? Porque se dan cuenta de que aquello no se puede defender, es que como volamos altos hornos que quieren hacer los de la CNT, o como volemos las fábricas, es que esto va a ser la ruina. Eso ya no se va a volver a hacer, la riqueza de Vizcaya se hunde. Y el PNV manda un batallón, el batallón San Andrés de la STV, a defender Altos Hornos de nuestros propios soldados, porque como ven un batallón de asturianos o ven los de la CNT, lo vuelan. ¿Cómo vamos a volar a Altos Hornos? Que es, bueno, es lo que nos ha dado a comer a todos, es la industria emblemática de Vizcaya. Y los anarquistas o los asturianos diciendo, pero ¿cómo le entregan Altos Hornos al enemigo? En la guerra lo que hay que hacer es volarlo todo. La política de tierra quemada. Ya tierra quemada, pero en tu casa, en la mía no. ¿Entendéis un poco la situación? El PNV tenía el dilema, ¿qué hacemos? Tierra quemada, como dice el comisario político, quemamos Bilbao, quemamos todo, destruimos todo. ¿Y qué? ¿Y luego qué? ¿Hemos destruido nuestra casa? Pues el PNV defiende Altos Hornos, defiende la industria, lo único que hacen es volar los puentes para retrasar el avance, para que no pasen tan rápido la ría. Bueno, y la guerra se va acercando. El 19 de junio ya llegan a Bilbao, entran las brigadas de Navarra, los requetés, y lo primero que hacen, el gobierno vasco estaba en el Hotel Carton, en la Plaza Moyúa, y pues bueno, pues entrar allí, destrozar todo, quitarlo todo, y como decían ellos, Bilbao ya es España. Y Areiza, que luego, bueno, algunos le habrán conocido porque ha muerto no hace tanto, que había sido uno de los que había estado reunido en las tramas golpistas,
es el primer alcalde franquista y dice, aquí no va a haber ni perdón ni nada, aquí hemos ganado nosotros porque somos los que hemos ganado, y aquí os vais a enterar. O sea, digamos que no hay ningún mensaje de reconciliación, sino todo lo contrario. Total, que Bilbao ha caído, el gobierno vasco, ¿dónde está? En Trucíos, en este palacio que está justo enfrente de la Plaza de Toros y la iglesia de Trucíos, el Palacio de la Puente, ahí hace sus últimas reuniones, hasta que ya el 29 de junio, pues las tropas franquistas llegan a Sopuerta, llegan a Balmaseda, y es que ya están, bueno, con el aliento aquí en el cogote, ¿no? Y el Endacari Aguirre y el gobierno vasco se retiran a Santander. ¿Por qué? Bueno, ven que están a punto de caer. Eso pasa en los últimos días de junio, y junto con el gobierno vasco, ya digo, miles de refugiados. Bueno, esta es una foto, una estampa de la época, la gente llevando vacas, el ganado, que es su riqueza, lo que tienen, carros andando por las carreteras como pueden, y por Carranza pasaron miles, en los trenes que pasaban por aquí, por la carretera, y esas subidas, algunos se quedaron en Carranza, pero otros fueron, casi todos iban en dirección a Santander, y toda esa gente hay que alojarla en algún sitio, pues los meten en casas particulares, en colegios, en conventos, en todos los edificios que encuentran. Y bueno, pues en esa situación, en el verano del 37 fue durísimo, mucha gente, pues bueno, ya había un aislamiento de hacía casi un año, donde todo el norte estaba aislado, no había comida, y se pasó hambre, una situación de necesidad terrible. Entonces, bueno, pues esos son carteles de la propaganda de la época para que acogieras a los refugiados. Y, bueno, pues en mi pueblo y en otras zonas hubo gente ahí que los llamaban los refugiados de Euskadi. Mi abuela tenía monedas del gobierno de Euskadi que circularon por Cantabria, monedas y billetes. Fue moneda de curso legal, con las pesetas de la República, había el dinero de Aguirre o el dinero de Euskadi que lo llamaban. Y pues bueno, es una situación que duró 2 meses, el verano de 1937, y que Carranza también participó de ella. Aquí sobre todo lo que se recuerda un poco así como más importante fue el balneario de Molinar. En los Padres Palotinos se habilita un hospital de sangre, un hospital militar para atender heridos de guerra. Cuando dicen de sangre, también enfermos, pero sobre todo son heridos de trincheras, de bombardeos y demás, que en el hospital aquel, bueno, pues pasarían cientos de soldados, o no solo soldados, civiles también, y algunos de ellos murieron. Alrededor de unos 100, en el registro civil de Carranza vienen de funciones inscritas, y hay alrededor de unos 100. Hay algunos que es que no se sabe quién es, porque pone el número de chapa. Un cadáver con el número de chapa, 42.000 no sé qué, pero nadie sabe quién es, le han traído aquí, no sé quién le ha traído, lo han dejado aquí y está muerto. Pues nada, pues a ver si alguien le identifica. El cadáver, 42.000 no sé qué. El otro, pues es un hombre que tiene unos 50 años, que viste no sé qué, iniciales no sé qué, la chaqueta. Otros sí se sabe quién es, hay muchos asturianos, hay algunos de Cantabria, de mi pueblo hay uno, y de vascos, o sea, hay una mezcla de soldados de los que componían las tropas del norte, sobre todo es vascos, cántabros y asturianos. Y luego, bueno, esa ofensiva que venía avanzando muy rápidamente se para bruscamente el 6 de julio en este monte, que es el Alén. Esto es una excursión que hemos hecho hace 2 meses, en la cumbre del Alén, y donde todavía se ven las trincheras. Estas trincheras en zigzag, de muchos montes de Vizcaya y de otros sitios se encuentran, son las trincheras de la Guerra Civil. Y bueno, ese monte es tomado, y el 6 de julio, casualmente, se para toda la ofensiva. Y pues, joder, qué bien, les hemos parado. No, es que han parado ellos. ¿Por qué han parado ellos? Porque ha habido una ofensiva en el frente de Madrid, en Brunete, y Franco ha dicho, parar el norte y mandar tropas para aquí, que ahora lo que me interesa es Madrid. O sea, el avance no se para tanto porque aquí defienda muy bien el frente, sino, sobre todo, es porque hacen falta tropas en otro sitio, y durante 1 mes y medio la ofensiva del norte se para. Entonces eso va a ser un alivio para la República, porque dice, joder, es que al paso que iban, en 2 semanas llegan a Santander. Pero se queda parado ahí, en estos montes que están aquí al lado, encima de Arfentales, Trucíos. Y bueno, eso, en relación con ello, Carranza va a vivir como retaguardia inmediata, tránsito de tropas, sobre todo para atacar este sitio, que bueno, muchos ya lo conocerán, seguramente han estado a veces en la fiesta, es la ermita del Monte Colicha, San Roque y San Sebastián. Lo que pasa es que en los libros, como si son 2 santos, solo queda el primero, San Roque, San Sebastián se olvidan, pero tiene los 2 santos. Bueno, pues esta ermita está en la cumbre del monte. La ermita en sí no es importante, lo que es importante es el sitio, porque desde ahí era un monte bocinero antiguamente, porque dominabas todas las encartaciones y ahí hacían un fuego y tocaban un cuerno y avisaban para ir a las juntas y demás. Entonces, bueno, pues ese sitio, para controlar desde ahí el territorio, es un sitio estratégico. Lo topan las tropas franquistas a principios de julio, y el ejército de la República pretende recuperar esa posición porque pues es un sitio estratégico. Y para atacarlo utilizan el Valle de Carranza como forma de aproximación, y en concreto el pueblo de Pando, pues en la ruta, digamos, por el monte, por los montes por los Ilsos y por ahí, para ir a atacar la ermita de San Roque. Y bueno, pues esos combates se van a desarrollar a finales de julio,
En ese momento los franquistas están en el frente de Madrid y el norte no se ocupan. Esta es la ermita de San Roque, este es el Colicha, aquí está el Collado de la Nevera, este es el monte que aparece como la nevera y los republicanos están aquí y los franquistas aquí. Bueno, pues después mandan varios batallones, hay aviación, un combate, hubo cientos de bajas, fue horroroso, pero no lo consiguen tomar. Son unos combates que también han pasado muy desapercibidos, pero por los testimonios orales de los que estuvieron allí, hubo cientos de muertos, aquello fue horroroso, y algunos de los batallones venían desde Carranza, por los Ilsos, por esta zona. En relación con esos combates, la aviación franquista va a hacer varios bombardeos aquí en Carranza, pero sobre todo en Trucíos. El del 29 de julio, bueno, en este caso he puesto la aviación franquista, pero Javier, que me corrija, que es la aviación italiana, bombardea, pero bueno, es del mismo equipo, vamos, bombardea el pueblo de Trucíos y por lo menos hay 13 muertos. Esos son los que vienen en el registro civil, puede ser que hubiera más. Y esto es un barrio de Trucíos que se llamaba Sinagre, que es donde hubo más, bueno, donde cayeron más bombas y hubo más muertos. Anteriormente había habido otro bombardeo en Villaverde, en Gibaja, en Rasines, aquí en Carranza caen también algunas bombas, en la zona de ambas aguas cerca de la estación, en Pando, en el pueblo de Pando también, pero que son bombardeos que parece que van en relación por las fechas y todo con esta ofensiva de San Roque. Y bueno, esta es la iglesia de Pando, que parece ser que los republicanos la habían usado como polvorín. Eso pasó mucho. Si los franquistas son católicos, no van a bombardear una iglesia, ¿no? Pues metemos ahí el polvorín, porque ahí como no la van a bombardear, pues ahí estará seguro. Pues bueno, esta iglesia o no, pues la bombardeamos. ¿Por qué? Porque es un polvorín. Me da igual que sea una iglesia como si es un cine, me da igual. Yo lo que bombardeo es el polvorín. Entonces ahí sí que hay algún bombardeo. Pero vamos, dentro de los bombardeos de la guerra civil, Carranza afortunadamente no sufrió tanto. Por ejemplo, ya digo, Villaverde o Trucíos sí que sufrieron bombardeos mucho peores. Y bueno, ya otros sitios de Vizcaya, pues eso, parte de los famosos, o Chandio, o Galdácano, bueno, Sestao, o sea, hubo sitios con muchos más muertos por bombardeos. El caso es que ese frente se mantiene más o menos estable hasta el 23 de agosto. Estas son las trincheras del Monte Betallo, entre Trucíos y Sopuerta. Y este es el Alén. Estas trincheras son republicanas, pero aquí está el ejército franquista. O sea, están de un monte a otro. Y bueno, pues esos días habría algún tiroteo o algo así, pero no hay avances importantes, porque bueno, las propias tropas llega un momento que también llegan al agotamiento y no pueden estar todo el día avanzando. Y si los mandos tampoco les mandan, los soldados muchas veces también quieren descansar. Ahí hay unos días como después de la ofensiva de San Roque de finales de julio, ahí hay unos días como de tregua, que no es tregua declarada, pero bueno, en realidad no hay muchos avances. Y el 14 de agosto ya va a ser la gran ofensiva, ya se ha terminado la batalla de Brunete y las tropas franquistas vuelven otra vez a tomar como objetivo prioritario el norte, inicia la campaña de Santander. Pero el ataque no va a venir por aquí, se va a dirigir por la zona sur de Cantabria. Las brigadas de Navarra van a atacar desde la provincia de Palencia, las brigadas italianas, las divisiones de Mussolini desde la zona de Burgos, y el ataque va a ir hacia el centro de Cantabria y este frente va a seguir de momento estancado, aquí no hay combates. Y eso va a dar lugar, pues bueno, al derrumbe del frente Santander, que va a arrastrar a toda esta zona. Entonces, en ese momento, bueno, como había pasado en otros frentes, el ejército franquista tiene una superioridad total en artillería y en aviación, que son dos técnicas imprescindibles en aquella guerra y en la actual también, y eso fue decisivo, y la desmoralización también que había en el norte, para pues, explicar que en pocos días caiga ese frente y sea uno de los mayores desastres republicanos, la campaña de Santander. En el puerto del Escudo hay cierta resistencia, hay bastantes bajas italianas. Esto es un cementerio militar italiano en el puerto del Escudo que todavía se conserva. Ya no están los muertos, los llevaron hace tiempo, pero bueno, es un vestigio también de la guerra civil. Es de la posguerra, es del año 40, pero bueno, un recuerdo de los combates. Y este es un mapa, aquí está nuestro valle, Carranza, pero la ofensiva se desarrolla por aquí y el 23 de agosto, que Carranza es una republicana, están ya aquí en los corrales de Huelna. Es que andando estás a 40 kilómetros de Santander. Claro, ¿qué pensarían los soldados que están aquí si ya están por aquí? Pues que es que nos van a rodear, ¿no? Estamos copados. Y ese 23 de agosto el mando republicano manda desalojar toda esta zona, nos vamos, porque aquí es que no, nos van a rodear, no hay nada que hacer. Y la consigna es resistir en Asturias, retirarse hacia Asturias, pero ya no les da tiempo, y de hecho, el 26 de agosto las tropas de Franco, en este caso son los italianos, están entrando en Santander. Esto es, bueno, el edificio de correos de Santander, lo que hoy todavía se llama la calle Calvo Sotelo, por donde entran las tropas desfilando, bueno, es un paseo. Y bueno, esa prensa italiana alardea en la prensa de allí, el Popolo, ¿no? Santander, espléndida victoria italiana y demás, tuvieron un protagonismo especial en esa campaña.
lo cual a la larga les generó problemas, porque a Franco no le interesaba mucho que los italianos sean los que le ganaban la guerra, él quería decir que la ganaba él, no sus amigos. Y pues bueno, pues también ponía en evidencia la famosa no intervención, que era mentira, porque estaban aquí unidades regulares italianas y alemanas combatiendo, no intervención, pero ya se lo habéis tomado vosotros al Santander, encima lo decís en el periódico, ¿cómo que no intervención? ¿Qué es esto? Bueno, el caso es que en ese contexto se desarrolla el famoso Pacto de Santoña, que realmente se firmó en el Pontarrón de Guriezo, no en Santoña, pero bueno, como se culminó en Santoña, ha pasado a la historia con ese nombre. Entonces, el PNV desde Caica y Bilbao ya tenía contactos con los altos mandos italianos a través de un cura, que era el padre de una india, que era el hombre de confianza de Aguirre, y este hombre ya estaba pues, sondeando a ver, diciendo, bueno, desde nuestra visión ha caído Bilbao, hemos perdido, ya no, porque esa visión del nacionalismo vasco en nuestro país es Euskal Herria. Si los republicanos están en Albacete o están en Barcelona, pero para nosotros eso no es nuestro territorio, y de hecho Aguirre en Santander estaba muy a disgusto con los mandos republicanos, políticos y militares, porque era un hombre profundamente católico y se dio cuenta de lo que había pasado en Santander, la persecución religiosa, que se habían cepillado 160 curas y frailes, y que a los refugiados vascos les insultaban por llevar un crucifijo, por hablar euskera y tal. Entonces Aguirre estaba muy a disgusto con Santander porque ya ves que esto es la revolución, estos no quieren nada con nosotros, esto es lo que quiere es Lenin y la anarquía y tal, esto no es lo mío, yo con esto no... Entonces el PNV ya se había digamos, dado por entregado, ya no tenía ganas de continuar la guerra, se daba por perdido y estaba negociando con los italianos. Cuando se derrumba el frente de Santander, que ya es el catástrofe final, pues ya el nacionalismo vasco se da cuenta de que Aguirre que dice, voy a Gijón, ¿para qué? Para que me fusilen, yo con esto es donde voy. Es decir, también hay que entender la postura de ellos. A veces dicen, es que son unos cobardes. No, cobardes no, si se han defendido durante 3 meses con heroísmo, pero se han defendido en su casa. Pero que van a ir a defender en otro sitio que no es el suyo y sobre todo a gente con la que ellos se ven como enemigos, sobre todo por el tema de la Iglesia, del catolicismo. El PNV era un partido católico, entonces con unos aliados que estaban quemando iglesias y matando curas, pues ellos evidentemente no eran sus aliados, no podían ir con ellos. O sea, era una alianza contra natura. El caso es que ese pacto se materializa en Santoña, donde los batallones del PNV se concentran para entregarse a las tropas italianas, sin decírselo ni al gobierno de la República, ni sin que Franco lo supiera. Es un pacto entre el nacionalismo vasco y los italianos. Claro, esto tanto en el gobierno de la República como el de Franco sentó muy mal. El gobierno de la República los considera unos traidores. Y Franco también decía, conmigo que pacten los rojos, pero ¿cómo que los nacionalistas con los italianos? ¿Qué es esto? Conmigo que pacte el gobierno rojo o Moscú, pero no están haciendo pactos a mis espaldas. El caso de ese pacto, el gobierno de Franco no lo reconoció. Los gudaris se entregan en Santoña a los italianos con la promesa de que vienen unos barcos, de hecho llegaron 2 barcos ingleses, y que se van a retirar al extranjero los que lo deseen. Esta es una foto de Santoña en esos días, aquí están los batallones de gudaris, este es el cuartel de infantería de Santoña y demás, esperando a los barcos británicos, y ya llegan las tropas italianas, y se materializa el pacto, pero llegan órdenes de Franco, que de Santoña no sale nadie, llega el crucero Cervera, se interpone allí, que aquí no sale nadie, y no hay pacto ni nada, habéis perdido y ahora estáis en mis manos. Hubo bastantes tiranteces con los italianos, pero los italianos al final decían, joder, pues he quedado como... Yo tenía mi palabra de caballero y resulta que no ha valido para nada. Pero bueno, el caso es que esos soldados son encerrados en el penal del Dueso, que está precisamente en Santoña, y todos esos no se pueden retirar al Reino Unido o en los barcos, sino que todos al Dueso. Y ahí empiezan los consejos de guerra, ya en octubre hay algunos fusilamientos, pero la mayoría de los presos vascos, casi todos, son trasladados ya en octubre y noviembre en barcos a Bilbao, sobre todo a la cárcel de la Rínaga, y los procesos, y los fusilamientos van a ser en la Rínaga y en Derio. En Santoña hay algunos, pero la mayoría luego los trasladan allá, los traen a Vizcaya. Bueno, pues ese es el penal del Dueso, que luego a lo largo de la guerra tuvo una triste historia, ahí murieron cientos de presos. Pero bueno, es que no nos vamos a ir del tema porque son muchas cosas. Ha caído ya Santander y lo último que queda es Asturias, media Asturias, porque de Oviedo para allá lo tenían también ya los franquistas. Y ahí va a aguantar hasta el 21 de octubre, pero vamos, es una resistencia imposible porque ya está totalmente aislado, las tropas muy desmotivadas. Y bueno, el día 1 de octubre llegan las tropas, que es una casualidad, pero los que entraron en Covadonga fueron los marroquíes, los regulares. Entonces dices, el ejército de la cruzada, pues vaya cruzada, que toman Covadonga los moros. Si levanta a Don Pelayo la cabeza y ve que los moros vienen a tomar en nombre de la cruzada, bueno, pues son cosas de estas de la historia. En la guerra civil hay paradojas de esas
En Guadalajara hubo una guerra entre italianos, ahí en un pueblo de Guadalajara, en mitad de la niebla, los de las brigadas internacionales de un batallón pues, comunista italiano, el batallón Garibaldi, contra los fascistas italianos, ahí hablando en italiano entre ellos hasta que se dan cuenta que son enemigos y a tiros entre ellos. Una guerra civil italiana en Guadalajara. Bueno, hay cosas curiosísimas, o sea, dentro del horror que es la guerra, hay anécdotas y curiosidades a veces como muy sorprendentes. Estos son los soldados republicanos evacuados de Asturias hacia Francia, unos 10.000 aproximadamente. Claro, estos van sonrientes porque son los que se salvan y llegan a Francia. Pero la mayoría se quedan en los montes de Asturias tirados, muchos de ellos se les pierde ahí la pista, no se sabe qué pasó con ellos. Y bueno, pues cae el frente del norte, el 21 de octubre entran en el Gijón y ya en el norte ya no hay guerra. Va a seguir en otros sitios, en Teruel, en el Ebro, Cataluña, hasta el 1 de abril de 1939, que es el parte final de, bueno, pues ya se ha derrumbado la última resistencia republicana y cae todo. Entonces, bueno, pues he dado un poco la visión de la guerra, lo que pasó en Carranza. Todavía nos faltan dos cosas. Uno, cómo se vive esa victoria aquí, que es una de las cosas que a veces cuando ves la guerra te encuentras cosas muy desagradables, y otra es la represión franquista que viene después. Entonces, bueno, pues este es el parte de la victoria. Entonces vamos a ver en las actas municipales de Carranza, esas son las cosas que nos encontramos los historiadores que a veces dicen, joder, mira. Bueno, pues eso. Puestos en pie todos los señores concejales presentes, acordado por unanimidad aceptar la propuesta del señor alcalde y enviar al generalísimo el siguiente telegrama. Claro, esto sería impensable, pues esto es en el año 1939. Alcalde de Carranza, Vizcaya, generalísimo Franco Burgos, ayuntamiento reunido en pleno, recuerda. Bueno, voy a hacer la moza así como el nodo. Acuerda por unanimidad enviar a vuestra excelencia la más efusiva felicitación en los momentos actuales como salvador de la patria, reiterando a vuestra excelencia su más profundo respeto y admiración. ¡Viva Franco! ¡Viva España! ¡Viva España! Bueno, esto aquí y en cualquier sitio. ¿Por qué? Porque, evidentemente, la corporación municipal no esperes otra cosa. ¿Qué va a decir? Estamos en la otra zona, la zona donde ha ganado pues, un bando, y los que han puesto aquí pues son pues, los suyos. Seguramente aquí en el País Vasco la mayoría de los concejales y alcaldes que hay en esta época casi todos proceden del partido carlista, de la comunión tradicionalista. Muchos de ellos habían sido concejales en la época republicana o incluso alcaldes y luego los vuelven a poner porque eran de ellos. Pero si era alcalde republicano, sí, hombre, pero era de derechas, era carlista y no sé qué. Bueno, y ahora pues nada, se ha puesto la camisa azul, que unifican a la falange con el movimiento carlista y esos se llama FET, Falange Española Tradicionalista. Entonces, pues tienen que llevar la camisa azul de la falange y la boina roja de los carlistas. Los falangistas dicen, uy, qué calor me da esta boina, me la quito. Y los carlistas que dicen, uy, qué frío tengo, me pongo encima de la chaqueta, encima de la camisa azul, porque yo la boina sí, pero la chaqueta no la quiero llevar. Son dos movimientos, forzosamente les han juntado, pero los carlistas dicen, bueno, nosotros hemos puesto los muertos, hemos ganado la guerra, por Dios, por la patria y el rey. ¿Pero qué rey? Franco no es ni el rey, ni es carlista, ni nada, es un general que ha ganado, pero nosotros no hemos luchado por Franco, nosotros luchábamos por Dios, por la religión, por los fueros, por nuestra causa, pero al final, bueno, algunos dicen, bueno, a mí me han puesto alcalde, yo sigo alcalde, otros, pues muchos de ellos acabaron evolucionando políticamente, y algunos incluso acabaron en el nacionalismo vasco. Pero bueno, el caso es que en el País Vasco también hay una aceptación del régimen franquista, no todo fue oposición, porque de hecho parte de los vascos también habían luchado en ese bando. Fue una guerra civil también entre vascos, y de hecho es curioso, porque en algunos batallones, es curioso, ¿no sabían ustedes que en algunos batallones del ejército franquista hablan euskera? A mí me lo contó un prisionero republicano, joder, es que nuestros guardianes eran de las brigadas de Navarra, y no sabíamos cómo hablan euskera, no sé qué coño decían, para que los prisioneros que éramos de Cantabria o asturianos no los entendían, hablaban en vascuence. Pues eran franquistas, y hablaban en vascuence. ¿Por qué? Porque eran euskaldunes. Solo que estaban luchando, eran requetés y luchaban en su... Bueno, en el ejército franquista se hablaba alemán, se hablaba el dialecto rifeño, que es no es el árabe, es el dialecto del Rif, los regulares. Se hablaba incluso catalán, los de las centurias catalanas de falange. Quiero decir que había una Macedonia de gente ahí, de muchos sitios. Lo que es, esto también está en las actas municipales, sale aquí bueno, pues es que estaba por todas partes, en las casas, en mi pueblo todavía quedaron el yugo y las flechas en una casa. Sí, decían, fulanito, venga, este es de tal, pues que se joda, le vamos a pintar en la casa de la fachada y que no se atreva a borrarlo. Y en una casa de mi pueblo, después de 86 años, ahí sigue el yugo y las flechas, una casa abandonada, y ahí sigue. Pero cuando era pequeño yo, desde Villanueva hasta ahí, había 6 o 7 que todavía estaba. Y esto en las actas municipales, en todos los sitios, en los colegios, en las escuelas, en todas partes. Represión. Vamos a los muertos, que es lo más grave, pero la represión fue mucho más amplia.
De Carranza, por lo menos hay 9 vecinos fusilados en distintos sitios, no aquí, casi todos son en otros sitios, o algunos mueren después en las cárceles. En Vizcaya las ejecuciones, cuando hablamos de ejecuciones es cuando primero hay un consejo de guerra, a fulanito le condenan por esto, por lo otro, por no sé qué y tal, y por lo menos está documentado. ¿Le han fusilado? Sí, pero ¿sabes dónde le han fusilado? Que normalmente era o bien en la cárcel de la Rínaga, que ya no existe en Bilbao, o en el cementerio de Derio. Y bueno, pues hay algunos de ellos fusilados en Derio. Luego otros, como les han cogido en Santander o en Santoña, algunos de ellos están fusilados en Santander. Esa es la tapia del cementerio de Ciriego, y aquí les fusilaban y luego, bueno, están enterrados en unas fosas comunes que están al otro lado, en la parte civil del cementerio. Ahí me parece que 2 de Carranza. A uno de ellos no le fusilaron porque le dieron garrote vil, que es todavía peor, que se fue en la prisión provincial de la calle Alta. Luego a otros les fusilan en Burgos, porque en julio del 38, esto me lo contó uno de los que estaba ahí en la cárcel de la Rínaga en Bilbao, pues los presos les querían hacer una comunión colectiva, no sé qué, y se negaron a comulgar y dijeron, bueno, pues no queréis comulgar, pues a Burgos. Les metieron en un tren y 600 presos a Burgos, porque la cárcel de Burgos todavía era peor que la de Bilbao, sobre todo por el frío. Y en Burgos algunos de ellos también son fusilados. Y luego, bueno, también muere gente en episodios irregulares, pero esos son muy difíciles de documentar, porque eso es nadie... En un consejo de guerra, pues está en el archivo militar de Ferrol, y quiénes son, y cuántos años tienen, y de dónde son, y tal. Pero estos les han cogido en un coche, les han llevado ahí por la noche, les han matado. En la edad escrita, entre Villaverde y Carranza, parece ser que hubo algún paseo que asesinaron a alguien, según testimonios orales, pero en el registro civil no viene. Entonces, bueno, puede ser que está ahí asesinado, pero que no conste en el registro civil. Pero vamos, que no sabemos quién sería. Pero igual era de Villaverde, porque hay algunos en Villaverde fusilaron como a media docena, y alguno de ellos no sabemos muy bien, porque unos le fusilaron en Derio, pero el otro no consta en la lista de Derio, y eran 2 hermanos, igual es uno de los que lo han matado ahí, pero tampoco sabemos muy bien. Y luego hay otro caso, esto sería lo que llaman los topos, que era gente que no huye y se esconde. Se esconde en casa, en este caso en el Payo, en el Pajar, y este era un concejal socialista de Carranza, que se llamaba Juan José de Santisteban, y este, pues bueno, cuando entran los franquistas, él no huye o no logra huir y se esconde en un Pajar, se supone que se ha ido a Francia o tal, pero está en casa, y el 14 de enero del 39, o sea, estuvo ahí año y medio escondido, pues alguien le descubre, no sé, chival y tal, y parece ser que antes de que le cogieran se suicidó él, porque iban a cogerle o tal, y se... Bueno, lo del suicidio es lo que me han contado, lo que pasa es que a veces tampoco sé si realmente se suicidó o le mataron, pero es el que realmente le matan aquí, o muere en Carranza, porque ya digo, los otros es en Bilbao, en Santander o en Burgos. Bueno, en definitiva, balance de la guerra, represión republicana en el primer año, 9 muertos, otros muertos, en el frente con los franquistas por lo menos hay 9, seguramente serían más. Esos son los 9 de los que tengo información. ¿Por qué los pongo en este orden? Porque yo cuando iba a un pueblo, aquí en Carranza no, pero en Cantabria, en la lista solo salían estos, cuando ibas a la iglesia salían estos. Entonces yo apuntaba a los de la iglesia, entonces luego cuando me decía la gente, miraba la lista, si sale en la iglesia ya sé qué bando es, si no sale en la iglesia también sé qué bando es. La iglesia, la lista de la placa de los caídos, me servía para saber algunos nombres y para saber de qué bando es. Luego, caídos en el frente con los republicanos, 55. O sea, es una barbaridad de gente, en diferentes frentes, pero sobre todo en los frentes de Vizcaya, pues mueren 55 jóvenes de Carranza. Represión franquista, pues desde que cae Carranza hasta el 42, que es el último que muere en la cárcel del Puerto Santa María, 9. 7 por bombardeos, esos claro son civiles, y otras causas bélicas, 2. Causas bélicas, pues yo qué sé, al cabo de 3 años un chaval jugando que encuentra una granada y le explota. ¿Es víctima de la guerra? Pues sí, aunque él es un chaval jugando, pero ese material de guerra abandonado genera muertos aunque haya terminado la guerra, y es, bueno, a veces son causas bélicas muy variadas. Total, por lo menos 91. Seguramente serían más, yo calculo que pudieron ser más de 100, pero 91 con nombres y apellidos, carranzanos que mueren a consecuencia de esa guerra. Eso representa el 2%, 2,04 del censo de 1930. Pues el 2% de la población que mueren por una guerra es bastante. Claro, si nos vamos a otros municipios, hay sitios que tienen el 4 y el 5%, hay porcentajes horrorosos. Pero bueno, que ese es un poco el balance humano de aquella desgracia, de aquella guerra. Y nada, termino con esto, que es un monumento que hay en Cataluña, en Gandesa, a los muertos de la batalla del Ebro, y es una cosa que a mí me parece que es rara, por desgracia, pero muere a los caídos en esa batalla del Ebro. No dice de qué bando era ni nada, todos los que murieron en esa batalla. ¿Por qué? ¿Qué vamos a decir? ¿Este quién era? ¿Sí o no? Este sí le pongo, este no. Era franquista, pero si era un chaval de 18 años que le tocó ir, que ni era franquista ni nada, le tocó ir y murió allí. O sea,
no todos los que combaten en un ejército comparten esos ideales. Pero yo creo que la recuperación tiene que ir un poco por ahí, empezar a poner monumentos a todas las víctimas, todos los que murieron, dejar si este estaba aquí o estaba allá, y pues bueno, intentar sobre todo esto, recordar la tragedia que fue aquello para que nunca más se repita, que no vuelva. Y nada, pues muchas gracias y hasta la próxima, y a disposición para las preguntas que me quieran hacer. Si hay alguna pregunta rápida, porque vamos un poquito justos con el guión. Ya. El que has dicho de Carranza de Marquinzo, que estuvo escondido y que se suicidó, según una sobrina nieta amiga mía, dijo que le habían denunciado que fue la Guardia Civil a su casa y que lo mató. O sea, que le mataron. Le mataron. Ya, es que a veces esos casos ya no según la sobrina nieta. Sí, no, que puede ser, porque a veces hay visiones contradictorias. Sobre todo cuando alguien te dice que se ha suicidado o tal, tienes que tener mucho cuidado, porque las familias eso lo llevan muy mal. Y a veces ya no sabes. Y el garrote del Santoña era sobrino de mi abuela materna. Sí, ese es apellidado Palacio. Benito Palacio Marquinzo. Sí, ese era concejal también socialista en la corporación de Carranza. Sí. Sí, aquí no he dicho nombres porque, bueno, aparte que son 91, pero si alguien quiere lo tengo que consultar, porque en memoria no me lo sé, pero vamos que... Sí. Yo lo último que sé de un tío que se llamaba Virgilio Zorrilla Viola, le denunciaron, se lo llevaron de las Bárcenas, y lo último que sabemos es que estaba en el campo de concentración de Santoña. Y lo encontraron en el archivo militar de Guadalajara, pero no sé más. O sea, que la última noticia es que estaba en Santoña y no se sabe después qué pasó con él. Ya. Pues claro, ¿qué puede pasar? Alguien que está en Santoña, puede ser que le hayan fusilado en Santoña, que fusilaron en el cementerio de Berria, detrás del penal, de la playa. Ahí fusilaron a bastante gente. Puede ser que le hayan llevado luego a la Rínaga y le hayan ejecutado en la Rínaga. O puede ser que luego le hayan mandado a algún batallón de trabajadores, igual no le han fusilado, le han mandado pues, a hacer trincheras o no sé qué, un batallón de trabajadores, y bueno, igual en el frente de Córdoba, o hay gente que aparece en sitios rarísimos. De Carranza hay uno en el puerto de Santa María, en Cádiz, en 1942, en la cárcel. Porque además a la gente, luego aquí al Dueso traen a todos gente de Andalucía y de Murcia, y a los de Cantabria y Vizcaya los llevan a Huelva y al puerto de Santa María, o sea, los cambian. Lo de la dispersión no se inventó hace poco, eso se inventó hace mucho. Y eso lo hicieron mucho los franquistas. Con lo cual, en el Dueso, en el año 41, casi todos los que mueren son de Ciudad Real, de Albacete, de Jaén, de por ahí. De aquí ninguno, ¿por qué? Pues es que los de aquí no estaban, se les habían mandado a Cádiz. Entonces les cambian de sitio, entonces, no sé. Luego lo apunto, a ver si encuentro algo y le digo, ¿era Virgilio Zorrilla? Sí, Virgilio Zorrilla Viola. Ya, pues a ver si por casualidad... Y no era militar. Ya, no, pero puede ser que fuera civil, o puede ser... Bueno, a veces hay gente... Tengo un Juan Zorrilla Arriola, Udari. Ese es otro tío. Ah, ese es otro. Pero este Juan Zorrilla muere en el Monte Jata, ahí en Baquio. Sí, y este era Virgilio, ¿no? Ese no está censado por ahí por ninguna... Ya, Virgilio Zorrilla. Bueno, pues me lo apunto a ver si le encontramos por ahí en algún archivo, en algún sitio. Por ir agilizando, ¿alguien tiene alguna pregunta más para Fernando? Tienes ahí un testimonio que es un militar de Ramales, que es el que coordinaba las fuerzas del Ejército del Norte, del Ejército de Aguirre y el resto. Y lo describe así. Llamaban a Aguirre Napoleón Chu. Sí, eso fue un mote que le pusieron algunos militares republicanos. Cuando Aguirre asume pues, la dirección del cuerpo vasco, pues pues ya que mandé al que les lleve Napoleón Chu. Es un testimonio de Ramales. Sí, lo que pasa es que lo de Napoleón Chu es un testimonio que, vamos, que aparece por muchos sitios, se hizo... Bueno, yo creo que hasta la prensa republicana lo ponía. Como diciendo, pues vale, pues él que es futbolista y que es abogado, pues que dirija el ejército, o sea, como en plan despectivo. Sí, pero vamos, que ya digo que era bastante extendido ese mote. Sí. Has hablado de Colicha, y la extensión de las trincheras lleva por todo el monte de Ordunte, y mi familia, que es de Lanzas Agudas, en el caserío nuestro, me contaba mamá que primero estuvieron los republicanos, el cuartel general de los republicanos, y luego cuando vinieron los tropas nacionales, en la misma casa estuvieron ellos. Sí. Y comentaron una cosa muy curiosa, que a uno le metieron en un tronco hueco y lo tiraron, no se sabe, porque por ahí pasó mucha gente de muchas procedencias. Y como dato curioso, no sé si os acordáis, hace un tiempo en Eibar, que explosionó en una caseta
que había armamento y tal, pues un día me encontré con unos que eran de Eibar, que venían a recoger armamento antiguo por todas esas trincheras. Ha sido un negocio. Bueno, pues venían en busca de un tipo de fusil alemán que dicen que estaba el frente alemán o los alemanes que habían ido por allí, y curiosamente al cabo de unos meses pues tenían una caseta en Eibar y les explotó, y uno de ellos murió y otro quedó herido. Puede decir que da para mucho. Sí, Lanzasagudas fue punto de paso cuando se retiran las tropas republicanas del Valle de Mena. Varios batallones por el Portillo Brenas bajan por Lanzasagudas y pasaron todo por aquí abajo a coger el tren en Lanzasagudas para Santander. Pues pero igual varios batallones que cada uno son 600 hombres. Primero cuartel general de unos y luego el cuartel general. Sí, los republicanos son los que pasaron masivamente. Los franquistas venían persiguiéndoles, digamos, detrás. Es que ese ha sido el paso tradicional, porque claro. Los carlistas también pasaban por ahí. Claro, del Valle de Mena aquí, pues es el paso natural. Sí, y en ese caso venían de allá para acá. Ese era el recorrido. Bueno, si os parece, vamos a pasar a la segunda, ya siento cortaros, pero si no nos da la hora. De todas formas, Fernando ha traído 2 libros, si alguien está interesado, de la publicación de los Valles de Asón, en que aparecen los datos de Carranza y la Estosa. Está la edición agotada, creo que está disponible para pedirlo como préstamo en la Cultura Etxea aquí, y ha traído 2 libros de Laredo, Colindres y de los Valles de Castro y los Valles de Agüera. Pues si alguien está interesado al final de la charla, y habéis traído también... Sí, este es sobre la colina, de la sublevación en Vizcaya y toda la trama que había golpista, que es en los diarios que han aparecido de uno de los protagonistas que cuenta todo con pelos y señales, y es interesantísimo, porque es uno de los militares que estaba en el ajo, en el medio de todo. Y este se ha publicado hace unos meses, y también lo tiene. Y bueno, y tengo de otras zonas de Cantabria, pero bueno, no se ha sacado, porque si alguien pregunta por alguna... Si luego al final de la charla, si hay alguna persona interesada, nos acercamos y vamos a dejar a los demás ponentes que también tienen que hablar. Vale. Pues muchas gracias, Fernando, por tu charla. Te invitamos también a que quedes aquí. Y hemos quitado una deuda contigo porque en el 2007 recuerdo que presentaste el libro en Ramales y no hubo ocasión de presentarlo aquí. Ah, ya, bueno, oye, no pasa nada.